Rapidito quisiera compartir contigo unas cortas palabras, ¿verdad? El Señor ponía en mi corazón de que es tiempo que nosotras reabramos pozos, amén. Es tiempo de reabrir pozos, es tiempo de descubrir los pozos escondidos que el Señor tiene para cada una de nosotras, de nosotros. A manera de introducción, dice Isaías 54, no temas, pues no serás avergonzada. Ni te sientas humillada, pues no serás agraviada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y del oprobio de tu viudez. No te acordarás más, porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos. Ese es su nombre. Y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Y el Señor comienza a darle promesas al pueblo de Israel y la comienza a comparar con una mujer agobiada, fatigada, ¿verdad? Luego de la cautividad, luego de estar presa, ¿verdad? Y dice, pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo te cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas. Ventanas se refiere a los ojos. Tus puertas, piedras de carbunclo. Las puertas son los lugares de decisión, nuestros lugares de decisión, esos momentos difíciles. Y toda tu muralla de piedras preciosas. Y tus hijos serán enseñados por Jehová. Y multiplicaré la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada y estarás lejos de opresión, porque no temerás. O sea, se va la opresión cuando se va el temor. Y estarás lejos del terror, porque no se acercará a ti. El Señor desea hacer todo eso con nosotras. El Señor desea que nosotras podamos vivir lejos de la fatiga, del cansancio, lejos de la opresión, lejos de la depresión, lejos de la sequía espiritual. Pero entonces nosotras tenemos que hacer algo. Tenemos que comenzar a reabrir pozos y descubrir otra vez eso que teníamos en el centro de nuestro hogar. Esa agua que salta para vida eterna, que se llama Cristo, que brota agua de sanidad, brota aguas salutíferas para nuestro hogar, para nuestra familia. Porque tener agua en el tiempo de la Biblia, tener pozos, era una bendición generacional. Y el Señor desea que los tuyos, que tus nietos, que tus hijos, que los que vienen detrás de tus hijos, y si no tienes familia, que todo lo que tú hagas pueda ser de bendición y que permanezca, que tenga legado, que tú dejes legado, bendición generacional. Esto lo vemos como un ejemplo en Isaac. Isaac reabrió pozos que su padre había abierto. Si tú lees los últimos versículos, bueno, más o menos, ¿verdad? De Génesis 26, te podrás dar cuenta que él comenzó a reabrir los pozos que su padre había abierto y que el enemigo, los filisteos, le habían cerrado. La gente de Gerar, donde él vivía en ese momento, la gente de Abimelech. Y dice así, te lo voy a leer rapidito. Génesis 26, 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, que quiere decir contención, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Signa, que quiere decir enemistad. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot, que quiere decir lugares amplios y espaciosos. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado, fructificaremos en esta tierra. Y se le apareció Jehová aquella noche, y él le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas. Y comenzó a reafirmar las promesas que le había dado a Abraham, su padre, que iba a ser padre de muchas naciones, él también. Entonces Isaac edificó un altar e invocó el nombre de Jehová. Este es el lugar perfecto, invocar el nombre de Jehová y levantar adoración en medio de la contención y de la lucha y de la ira del enemigo en contra nuestra. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer.
Entonces, cuando estaba en ese altar de adoración, Abimelech vino desde Gerar y le dijo, hemos visto que Jehová está contigo y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Y entonces aquel día abrieron otro pozo y le llamaron Seba, que es lo que cantamos ahora. Dios de promesas, Dios de alianza, porque le pusieron entonces el pozo del juramento, el pozo del pacto. Ciertamente a nosotras nos han agrietado, nos han debilitado, nos han deshidratado muchas situaciones en nuestra vida, llámese desilusiones, enfermedades, divorcio, soledad, el cansancio de la vida, el calor de la vida. Ese calor de la vida nos agrieta. Ustedes pueden pensar en esas películas que se ve el desierto y la tierra agrietada, ¿verdad? Reseca, compacta, ahí no se puede sembrar. Y a nosotros nos pasa eso en el alma. Yo no sé cuántas de ustedes hoy puedan sentir el alma medio agrietada, dolida, reseca por la prueba, por el fragor de la prueba, del horno de fuego. Isaac estaba viviendo eso en este momento. Vivió un tiempo de escasez. Estaba a punto de mudarse a Egipto cuando Dios le dijo, no, quédate en Gerar que yo te voy a prosperar en esa tierra, una tierra árida y reseca. Y para colmo de colmos, Abimelech sintió envidia de él y lo tiró al desierto, al valle de Gerar. Y ahí es que lo vemos entonces, como lo leímos ahora en la Escritura, reabriendo los pozos de su padre. Dijimos que un pozo era una bendición generacional y Isaac sabía que tenía que hacerlo. Porque cuando vivimos dependiendo de los pozos de otros, o cerramos o permitimos que otros nos cierren los nuestros, nuestra vida vive en sequía. No se nos nubla la visión y no podemos discernir que Dios tiene la solución a nuestros problemas siempre ahí a nuestro lado. Aleluya. Y entonces, yo no sé si te diste cuenta, leímos que él reabrió los pozos que Abraham había abierto y le puso los mismos nombres que Abraham le había puesto. Es decir, que Abraham vivió las mismas luchas. Abrió Sitna, las mismas contiendas. Abrió el primero, ¿verdad? Esec, las mismas contiendas. Siempre que tú tratas de sembrar en los tuyos, en tu familia, de reabrir pozos y hacer que en tu casa esté constantemente brotando agua que salta para vida eterna, el enemigo se levanta. El enemigo se levanta en contra tuya. Pero en el nombre de Jesús hoy nos paramos con toda la autoridad del cielo a decir hasta aquí. Amén. ¿Lo puedes decir conmigo? Hasta aquí. Se acabó la lucha, amén. Se acabó la lucha y vamos a terminar abriendo el pozo del juramento, el pozo de la alianza, ¿verdad? Ese que abrió al final Isaac y también lo hizo su padre. El pozo de Beerseba, el pozo del juramento de la alianza. Otro ejemplo, estamos, ¿verdad?, tratando de avanzar. Otro ejemplo que el Señor nos da en la Escritura y se encuentra unos capítulos antes del que leímos de Génesis 26. En Génesis, desde el capítulo 16 hasta el capítulo 21, se relata la historia de Agar. Esa es otra que estuvo en este pozo de Beerseba. Estuvo por ahí también. No es mi intención, ¿verdad?, decir el propósito de Agar e Ismael, porque es un estudio bíblico que, ¿verdad?, yo tengo muchas preguntas que hacerle al Señor, ¿verdad?, sobre Ismael y la lucha que ahora mismo tenemos en Medio Oriente. Pero no es ese propósito, es que podamos ver que el Señor tiene cuidado de nosotros. Y el Señor tenía un cuidado especial con Agar. Se le presentó 2 veces el mismo Cristo. Sabemos que cuando Juan dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios, se trata a Cristo, que estaba desde el principio de los tiempos. Y cuando en Génesis vemos que el ángel de Jehová se le presenta a Agar, sabemos que es el mismo Cristo. Y entonces se le presentó la primera vez cuando huía de sus problemas.
iba camino al desierto de Shur. Y sabes que Shur quiere decir pared. Ese es el significado de Shur, pared. Y Dios le salió al encuentro al lado de una fuente. Lee bien, escucha bien. Ella iba camino a chocar contra una pared. Pero en ese trayecto, Dios tenía una fuente y le salió al encuentro. Dice Génesis 16:8, y le dijo a Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú? Le dijo el Señor a ella. ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Saraí, mi señora, porque en ese momento todavía se llamaban Saraí y Abraham. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señor y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Ismael quiere decir Dios escucha. Amén, Dios escucha. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que me ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, el pozo del viviente que me ve. Y está entre Cades y Beret. Como Agar, nosotros muchas veces, así mismo, vamos camino a chocarnos contra una pared, huyéndole a los problemas, ¿verdad? Huyéndole a las dificultades, la pared de la desilusión, del temor, de la duda. Pero Dios es tan hermoso que siempre sale a nuestro encuentro con bendiciones de bien, como dice el Salmo 29, ¿verdad? Tú sales a nuestro encuentro con bendiciones de bien. Son etapas en las que nos sentimos solos, no importa que estemos rodeadas de miles de personas. Y pensamos que lo correcto es salir huyendo. Pero entonces el Señor le dijo que no huyera, que regresara. ¿Sabes que ese pozo se encuentra entre Cades y Beret? Cades significa santuario, Beret significa alabanza. Y esa es la mejor receta, que cuando nos sintamos deseos de salir huyendo, Señor, yo no puedo más, ve al santuario, a ese lugar donde tú te encuentras con el Señor y publica tu alabanza. Adórale. Él va a cambiar tus lágrimas en fuente. Es promesa del Señor, amén. Dile, Señor, yo levanto mis manos a ti, no importando lo que yo esté pasando, no importando mis circunstancias, porque eso no determina el nivel de adoración que yo voy a tenerte. Y entonces la segunda vez que se le presentó el Señor, ya Ismael era un jovencito, ya Isaac había nacido. Y entonces sí, el Señor le permite a Abraham que deje ir a Agar y a Ismael. Y entonces ella salió, dice Génesis, capítulo 21, el versículo 14, que ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó agua del odre. Y echó el muchacho, al joven, ya, ¿verdad? Más de 13 años tenía, debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a la distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. De hecho, más adelante en ese versículo, en ese capítulo 21, dice en el versículo 22, que fue cuando Abraham abrió el pozo del juramento. Ese que había reabierto Isaac luego en el capítulo 26. En este capítulo 21 está Abraham abriendo por primera vez el pozo del juramento. Es decir, ella estaba cerca del pozo del pacto en Berseba, cerca del pozo de la alianza. Entonces la invadió el temor. Yo, ¿verdad? En mi vida he pasado, ¿verdad? Por problemas también, ¿verdad? Estoy sola con mi hijo, que ya tiene 25 años, desde que él tenía casi 5 años. ¿Verdad? Estamos los dos solos. Y digo solos, ¿verdad? Aparentemente porque tengo una familia súper grande y súper hermosa, pero creo que me pueden entender, ¿verdad? Y son dificultades que tú no esperas que te vayas a enfrentar. Y tú comienzas a hacerle preguntas al Señor, pero ¿cómo es posible? Yo te he cantado toda mi vida, esto me está pasando, ¿qué yo voy a hacer? ¿Por qué me encuentro en este desierto?
Y yo hasta le hice un jingle a la Universidad del Desierto. Y así el eslogan decía, vas a crecer en la UDD. Porque son momentos, ¿verdad?, en que uno no sabe, ¿verdad?, por qué está ahí. Pero ¿sabes qué? Yo aprendí que precisamente por lo que quieres salir del desierto es precisamente por lo que estás ahí. Son tiempos de enseñanza, tiempos de crecimiento, tiempos de crecer, pero no es tu lugar de residencia permanente. Amén. El Señor te va a mover de ahí a un lugar de promoción y es un lugar hermoso que ya tiene preparado para ti. Y como cantamos ahorita, los planes del Señor no pueden ser frustrados. Nada los puede frustrar. Y entonces suele suceder que Dios no puede obrar en nuestra sanidad porque escondemos ese dolor en lo más profundo, en el armario más escondido de nuestro corazón, y el Señor no puede obrar en nuestra sanidad porque nosotros decimos, ay, nadie se va a dar cuenta, yo trabajo con eso lueguito, no importa. Pero no, es necesario que dejemos salir afuera toda nuestra aflicción. Y me llama mucho la atención, ¿cuánto tiempo me queda? Amén. Me llama mucho la atención esta analogía que me envió una jefa que tenía en aquel entonces en una farmacéutica y me vio llena de dolor. Y ella me envió esta analogía. Y dice, si usted coloca un halcón en un lugar que mida 1 metro cuadrado, rodeado por una pequeña cerca, pero abierto enteramente en la parte de arriba, el pájaro, aún con su capacidad para volar, será un preso. La razón es que un halcón comienza siempre su vuelo con una pequeña corrida, a menos que el entrenador lo tenga aquí, ¿verdad? Y lo lance. Pero tiene que comenzar a correr primero. Un murciélago, una criatura, ¿verdad?, muy ágil, volando. Pero si lo colocas en un piso totalmente llano, todo lo que conseguirá es caminar de forma confusa, dolorosa, hasta que busque una ligera elevación donde pueda lanzarse para volar. Y si pones un zángano con Z, un abejón, el esposo de la abeja, esa palabra es mala para algunos en Latinoamérica, ¿verdad? No. Ok. Pero así le llaman, el zángano con Z, ¿verdad? Eso es biología, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Para biología. El abejón. En Colombia un zángano es que no hace nada. Para nosotros también. Por eso la analogía. Para nosotros también. Que si cae en un frasco de cristal, aunque esté abierto arriba, estará allí hasta morir porque se va a dar cosas contra el cristal tratando de salir de forma lateral y no mira hacia arriba. Nosotros no podemos ser como el halcón, ni como el murciélago, ni como el zángano, ¿verdad? El esposo de la abeja, el abejón. Tenemos que mirar hacia arriba. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y hemos aprendido que no es mirar a los montes, es mirar al que está arriba de los montes, a Jehová de los ejércitos, que no ha perdido una batalla. Y entonces nos encerramos en nuestro dolor y miramos hacia abajo y no hacia arriba. Tenemos que entregar el pasado, el presente, el futuro, los temores, los dolores viejos, las angustias pasadas, ¿verdad? Y también nuestro temor al futuro. Amén. Tenemos que ser como la mujer de Proverbios, que ella no teme al futuro y sonríe, porque sabe que está vestida de fuerza y de dignidad, ¿verdad? Así que así tenemos que ser. Y el Señor, cuando se le enfrentó, ¿verdad?, a Agar, le dijo, levántate, el versículo 16 dice, cuando ella se sentó enfrente al muchacho, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Pero Dios atendió el dolor de ella. Se le había olvidado que el Señor le había dicho, se va a llamar Ismael porque Dios escucha.
Y le dijo en el versículo 18 de ese capítulo 21, levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto. Cuando leemos las escrituras en el original, podemos darnos cuenta que la palabra ojo, que Dios abrió sus ojos, la palabra ojo en el hebreo es la misma palabra que se utiliza para fuente o para aflicción. Y el Señor trabajaba conmigo en ese momento y me decía, es que yo tengo que abrir la fuente de tu aflicción para que salga, que se limpie tu corazón. Estamos hablando de corazones que han sido resecados, ¿verdad? Por la sequía espiritual, valga la redundancia. Corazones dolidos, agobiados, deshidratados por el dolor. Pues el Señor desea que salga para afuera todo ese dolor y entonces abre la fuente de tu aflicción para que todo eso salga afuera y pueda ser sanada. Tú puedes poner tu mano en tu corazón un momentito y dile, Señor, yo quiero que tú sanes mi corazón y estoy permitiendo que tú abras la fuente de mi aflicción, que salga para afuera para que yo entonces pueda recibir completa sanidad, sanidad integral, ¿verdad? En mi corazón, en mi alma, en mi espíritu. Y entonces podemos darnos cuenta que antes de que abriera sus ojos, fue que le dijo, levántate, alza al muchacho y sosténlo. Hay algo que nos toca a nosotros hacer. El Señor va a obrar en nuestra sanidad, pero nos tenemos que poner sobre nuestros pies. Amén. Y tenemos que alzar a nuestros sueños, nuestros anhelos, esas promesas que el Señor nos ha dado y sostener nuestros llamados. Se refiere también a nuestra familia. Pero si no tienes problemas con tu familia, pero si tienes problemas con las dudas y crees que el Señor no va a cumplir lo que Él ha prometido, ¿sabes que confiar es parte de nuestra adoración? Cuando hay duda no podemos adorar verdaderamente, porque yo no puedo adorar a alguien en quien yo no confío, en que tengo dudas de que tú de verdad vas a hacer eso. Tú tendrás un plan B. No, el Señor no tiene un plan B ni un plan C. Es uno solo y es perfecto y siempre se cumple. Nos tenemos que levantar. ¿Sabes que el Señor le decía eso a Isaías sobre el pueblo de Israel en el capítulo 52, versículo 1 y 2? Le decía, en el capítulo 51 está el pueblo de Israel diciéndole, Señor, despiértate, despiértate, Señor, como si el Señor durmiera. Levántate, Señor. Y entonces en el capítulo 52, el Señor le dice al pueblo, despierta tú, ¿verdad? Vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo. Levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva de Sión. Dios le dice que se despierte, que se levante y se siente otra vez, pero no es sentarse en el mismo lugar. Es sentarse en un lugar de mayor autoridad. Amén, de promoción del cielo, lugares celestiales. Te vas a levantar del polvo, pero te sientas con los príncipes de tu pueblo. Así lo dice el Salmo, ¿verdad? Así que el Señor nos manda a vestirnos de valentía, de poder, y eso que te hizo daño no va a volver a acercarse a ti en el nombre de Jesús. Tenemos que sacudirnos, amén. Sacudirnos del miedo, de prejuicios, de culpa, de autocompasión. A veces son tantas cosas que nosotros no tenemos que cargar, no tenemos que hacerlo nosotros. Y con eso no podemos llegar al nivel de promoción que el Señor anhela para nosotros. Isaac reabrió los pozos que el enemigo había cerrado. Contra viento y marea lo hizo, pues reconocía la importancia de tener agua en tierra seca, porque como dijimos ahorita, que cuando vivimos dependiendo de los pozos de otros y cerramos o permitimos que otros nos cierren los nuestros, nuestra alma vivirá en sequía y no podremos discernir que Dios tiene la solución a nuestro problema justo a nuestro lado. Agar tuvo que levantarse también
cuando ya creía que todo estaba perdido. Y Dios le mostró que siempre tiene pozos escondidos para los suyos. Sea que estés en una temporada de tierra árida, o sea que las heridas de tu corazón no te han dejado encontrar tu pozo escondido, ese pozo escondido que el Señor tiene para ti, como Agar. Hoy Dios quiere sanar tu corazón. Te dejo con esta, antes de cantar otra canción, con este versículo de Isaías 12. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres a los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas y se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Aleluya, aleluya. Pon tu mano en tu corazón nuevamente y hacemos oración al Señor. Amén. Padre del cielo, eres más que bueno, has sido más que bueno con nosotras, con nosotros. Sabemos que en todo momento has estado presente. Y yo estoy poniendo ante ti, ante el trono de la gracia y misericordia, a mis hermanas, a mis hermanos, a todo aquel que nos escucha, que nos está viendo a través de las redes. Padre, en tu mano están sus tiempos. Así lo decía el salmista, en tu mano están mis tiempos. Señor amado, sabemos que no nos toca a nosotros pelear esas batallas que ya tú has dicho que son tuyas. Que tuya es la batalla, que tuya es la guerra, que nos compete a nosotros estar quietos y ver la salvación. Yo te pido que en medio de su desierto, tú les hagas brotar esos pozos escondidos de agua que saltan para sanar, para libertar, para consolar, para traer gozo perpetuo a sus vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que es así. Estamos diciéndole adiós al temor, estamos diciéndole adiós al terror, estamos diciéndole adiós a la duda, a la opresión, a la depresión. Y le estamos dando la bienvenida a tu gozo, a tu danza, Señor amado, porque tú cambias el lamento en danza, el llanto en gozo, en óleo de alegría, aleluya. Gracias, Señor Jesús, porque así es. En el nombre de Jesús de Nazaret he orado. Amén y amén.